historia insurgente y protagónica de la patria grande. Te invitamos a cruzar el hecho histórico con relatos y protagonistas del pasado, presente y futuro, que es hoy. Viaje en el tiempo. Iniciamos este programa Viaje en el Tiempo con una de las clásicas canciones de los años 30, porque esta canción que se llama Piensa en mí, escrita el año 1935 por Agustín Lara, un clásico. Pero en esta oportunidad vamos a ver, porque es que estoy buscando por aquí parte de las informaciones que yo recopilé sobre esta canción, interpretada por un venezolano y que fue incluida en un álbum especial, de producción especial, realizado por la revista Imagen el año 1998, cuando Luis Alberto Crespo, el poeta y periodista, estaba a cargo de esta revista y logró hacer un compendio de canciones, digamos, clásicas del bolero, que llevó por título Tu bolero soy yo. Así se llamaba la canción, así se llamaba el compendio. Y en esa oportunidad, Piensa en mí fue interpretado por Lorenzo Herrera, una canción original, como dije, de Agustín Lara del año 1935. ¿Por qué la coloqué? Ya van ustedes a saber por qué. Pero antes quiero decirles que estamos saliendo, gracias al trabajo en la presidencia, al trabajo de un equipo, ¿no?, en la presidencia Nieves Valdés,
en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, en la coordinación de producción Samuel Romero, junto a un equipo. En los controles José Blanco, y quien les habla, un servidor y amigo Aldemaro Barrios. Romero, siempre hay que hacerle honor a la mamá, ¿verdad, amigo? ¿Verdad que uno nunca nombra al apellido de la mamá? ¿Sí? José Blanco, ajá, ¿y cuál es el apellido de la mamá de José Blanco? No se sabe. Hay que ponerlo, porque ella fue la que nos dio la vida, ¿no crees tú, José? Así es. Bueno, ¿por qué yo estoy colocando estas canciones viejísimas? Son canciones bellas, indudablemente, que no dejan de tener, digamos, vigencia, porque primero fueron elaboradas con técnicas que no son las usadas hoy día. Hoy día hay cantantes, salvando las excepciones, muchos de ellos, algunos de ellos no tienen ni voz, y entonces la voz se la coloca un aparato electromagnético que le pone una voz digital que no es la de él. Estas no, estas eran voces originales y incluso eran grabaciones en vivo, muchas veces en la radio, ¿saben? Esto debió ser grabado por ahí en los años 40, por ahí. Sí. Entonces, ¿por qué estamos poniendo esto? Porque hoy vamos a hablar de Rómulo Gallegos, el maestro, el que fue presidente, el literato que le dio un posicionamiento a la escritura y a la literatura venezolana en el ámbito internacional. Incluso fue candidato al Premio Nobel de la Paz, y también fue Premio Nacional de Literatura en los años 60. Rómulo Gallegos es sin duda un ícono, un símbolo, digamos, de la literatura nacional. Se llamaba Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Nombre largo, ¿no? Pero fue un personaje que tuvo una conducta intachable, que en los momentos más difíciles del desarrollo de la democracia, aunque fuera representativa, fue, si se quiere, víctima de los manejos y maniqueos, según algunos autores, de Rómulo Betancourt, y también de la insolencia ocurrida durante el golpe de Estado de 1948. Fíjense que Rómulo Gallegos nació justo en el periodo del siglo XIX, en el proceso en el que Guzmán Blanco estaba desarrollando toda aquella política de digamos, magnificación del héroe nacional, ¿no? Y de las identidades nacionales. Nació en 1884 y, bueno, estudió en Caracas, en el Seminario Metropolitano, y la muerte de su madre en 1896, estamos hablando del siglo XIX, Gallegos, lo obligó a convertirse en sostén de la familia. Estudió en el Colegio Sucre, donde se recibió como bachiller en 1904, y empezó una carrera de Derecho que no terminó, y que, por supuesto, a pesar de no haberla terminado, le dio los elementos, digamos, metodológicos para desarrollar una habilidad innata en él, que es la narrativa. Escribir entonces se convirtió en su oficio, y a partir de 1909, estamos hablando de principios del siglo XX, desarrolló toda una actividad que lo llevó hasta sus últimos días como escritor, como narrador extraordinario. Claro, aquellos que tuvieron que leerse casi de manera obligada Doña Bárbara, a ti te mandaron a leer Doña Bárbara cuando estabas en bachillerato, y uno decía, qué fastidio Doña Bárbara, pero después que uno empieza a leer Doña Bárbara y a leer Canaima, oye, yo me acuerdo de Canaima, que me obligaron a leerla, pero después me enganchó la novela, ¿saben? Con un personaje que se llamaba el Sute Cúpira, que era un personaje misterioso de Guayana, de Bolívar, que era un taur y un mercader de seres humanos horrible, y además un hombre muy peligroso.
El Sute Cúpira se llamaba. Lo digo a propósito porque nos están escuchando en la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos y ahora están aplaudiendo. Están aplaudiendo, no sé, porque sí, ellos se juntan, todos los trabajadores se ponen a escuchar este programa, José. Qué cosa tan buena. Ojalá que en las bibliotecas del país, y aquí tengo otra persona que no me manda un ok, pero no sé quién es. Me manda un saludo, pero no sé quién es. Por favor, escriban. Porque usted sabe que no sé si fue un locutor en Oriente que una vez dijo, miren, ¿saben qué? Es que nosotros no podemos escuchar los aplausos de ustedes. Porque ¿cómo? Pues, pero a través de Facebook Live ustedes pueden escribir sus mensajes y esos mensajes son como aplausos. Entonces eso es bueno porque me permite un poco conocer los comentarios que ustedes hacen, como la sintonía de la Biblioteca Rómulo Gallegos en Ciudad Bolívar, como los amigos del diplomado Vida y Obra del Libertador que están enviando mensajes, pero no me están poniendo los nombres. Yo sé quién es el personaje, pero no lo tengo aquí el nombre a la mano. Bueno, en fin, entonces, hablando de Rómulo Gallegos, para no hacer esta historia más interesante, ese inicio de Rómulo Gallegos con la revista Alborada en 1909. Oye, ese año nació mi papá, 1909. Sí. Que generó entonces una ruta, un camino a la difusión de toda una vida dedicada entonces a la literatura y a la narración, pero también dedicada a aspectos políticos y también pedagógicos. Muchos de la generación que posteriormente se constituyó en directores, en ministros, incluso en presidentes, fueron estudiantes de Rómulo Gallegos. Por ejemplo, uno de esos estudiantes era Rómulo Betancourt, ¿saben? Fue estudiante, fíjense bien que estoy diciendo estudiante, no estoy diciendo alumno. Bueno, con el caso de Rómulo Betancourt sí puedo decir que era un alumno, pero sus estudiantes después se convirtieron en políticos, militares de renombre, e incluso el mismo Luis Beltrán Prieto Figueroa estudió bajo la tutela y el cuidado pedagógico de Rómulo Gallegos, entre otros, ¿no? Fue cuando eso director de... Bueno, el primer trabajo que le dieron como maestro fue en Barcelona, a pesar de que él era caraqueño. Lo enviaron a Barcelona a dirigir el Colegio Federal de Varones de Barcelona, donde se casó, por cierto, con la que fue hasta sus últimos días su esposa, la doña Teotiste Arocha Egui. Pero se casaron por poder. ¿Saben? Se casó, bueno, ella estaba aquí en Caracas, o no sé si estaba en San Cristóbal, no sé cómo es el cuento realmente. Bibliotecas Bolívar, dice, en sintonía, qué bueno. Oye, un momento histórico aún por estudiar la fiesta de la tradición. Bien bueno que me hicieron recordar esto, porque la fiesta de la tradición fue una actividad, un evento extraordinario que se realizó durante el mandato de Gallegos como presidente en el año 48, donde estuvo Juan Liscano, que fue, el organizador de ese gran evento, donde vinieron todas las manifestaciones culturales, artísticas del país. Es decir, llegaron los llaneros con sus joropos, llegaron los andinos con su música campesina, llegaron los orientales con su galerón, llegaron los del sur de Bolívar también con sus galerones y llegaron los de Lara con... Bueno, los del Zulia con sus gaitas, en fin. Eso fue hecho en el nuevo Circo de Caracas, una gran fiesta de la tradición, así se llamó. Y hay un libro que escribió Juan Liscano sobre eso, y eso fue promovido por Rómulo Gallegos. Entonces, volviendo al paso, qué bueno que me dan pistas los que están escribiendo ahora. Me gusta eso porque es una manera de comunicarnos muy bien. Le tocó dar clases en la escuela, regresó de Barcelona a Caracas y le tocó dar clases en la Escuela Normal de Caracas. En 1992 era director del Liceo Caracas. Y el año 30, finales de los años 20, 30, ya inicia, ya se reconoce Gallegos como un gran novelista. Pero fíjense ustedes que hubo algo curioso en ese periodo,
cuando Juan Vicente Gómez, porque en el año 31 lo nombran senador por el estado Apure. Pero digamos, por su condición, digamos, democrática, todavía ni siquiera Acción Democrática se había creado, porque Acción Democrática se creó, creo que fue el año 41, por ahí, en los años 30, 40, por ahí. Y no era Acción Democrática, era el Partido Nacional Democrático, el PND o PDN. Así, Gallego se retira de esta condición de senador, y eso como que no le gustó mucho a Juan Vicente Gómez, tanto que se vio obligado a expatriarse, a exiliarse a Nueva York en 1931. Pero en esos años 20, Gallego recorre Apure, y es ahí cuando conoce las leyendas que luego dieron forma a... ¿Cuál novela, José? Doña Bárbara. Pero no solamente Doña Bárbara, Cantaclaro, ¿no? Y esos viajes a Guayana dieron origen a Canaima, que fue la gran novela, esta que estaba refiriendo yo con el personaje del Sute Cúpira. Y en el caso de Doña Bárbara, bueno, nada más y nada menos que Santos Luzardo y aquel personaje romántico que era Marisela. ¿Y cómo era que se llamaba? Si me dicen, alguien me manda un mensaje y me dicen cuál era la mala, el personaje malo de la novela de Doña Bárbara, yo les regalo un libro digital, se los regalo y lo tengo aquí, pero está digitalizado. A ver, en sintonía, ajá, ok, pero envían mensajes, pero por favor escriban, porque es que están enviando mensajes y no puedo ver. Un momento ya, tengo que trabajar aquí con las dos manos. Bueno, es el año 35, cuando entonces, después de este exilio de varios años en Nueva York, en los Estados Unidos, en España, se publica la novela Doña Bárbara, que fue un éxito extraordinario. Por cierto que hay una anécdota de esa novela. Primero que la inspiración de esa novela, Doña Bárbara, fue unos escritos de un señor de apellido Torrealba, apureño, que había construido, estructurado unos pasajes narrados sobre las costumbres del llano, donde estaban estos personajes que luego se transformaron en los personajes galleguianos. Eso aparece con detalle en una edición de la revista Imagen, el año 90 y tantos por allí. Regresa a Venezuela, pero en el interín, cuando va cruzando de Estados Unidos a España, en el barco donde van con Tío Tiste, su esposa, él sufre como una suerte de desencanto, ¿no? Quizás de esas memorias tristes de ese momento de estar exiliado, y entonces los originales que llevaba de Doña Bárbara decide lanzarlos al mar, y fue la señora Tío Tiste, doña Tío Tiste, su esposa, la que le dijo no, ¿por qué lo vas a tirar si esa novela es muy buena? Y fue efectivamente un éxito cuando fue publicada en España. Bueno, luego regresa a Venezuela, y el año 37 fue electo diputado. Pero no solamente fue electo diputado, sino que el general López Contreras, una suerte de apertura, ¿no? Después de pasar 27 años de la dictadura de Juan Vicente Gómez, hay algunas fórmulas reformistas ahí para la apertura democrática, y entonces es nombrado ministro de Educación. En ese momento había su estudiante, uno de sus mejores estudiantes, que fue Luis Beltrán Prieto Figueroa, ya era diputado en el Congreso, y se promovieron una serie de iniciativas en torno a la educación en Venezuela. Por primera vez se proponía una educación laica. Anteriormente era estructuralmente religiosa.
Es decir, eran los curas los que daban las clases y tal, con la estructura religiosa. Ese año, del año 35, a partir del año 36, 37, empezaron algunas reformas. Sin embargo, lo que posteriormente se convertiría en COPEI, los representantes del FEI, se llamaba el Frente de Estudiantes, no sé qué cosa, se opusieron, hicieron unas barras en el Congreso para no permitir que la ley mediante la cual la educación se convertiría en laica, entonces fue saboteada por los que posteriormente fue COPEI. Estas son historias que hay que conocer, porque uno tiene que saber de dónde viene la gente, ¿verdad? Uno tiene que saber, por ejemplo, de dónde viene Enrique Salas Romer. Enrique Salas Romer era nieto de un nazi que se llamaba Enrique Romer. Por eso es que él nació así, tú sabes, como... Y Chávez lo calificó como frijolito, pero esa es otra historia. Entonces hay un momento crucial en este proceso cuando, bueno, ya convertido en un literato de peso en el mundo internacional, por razones obvias, la producción de sus narraciones era extraordinaria, tenía una capacidad para construir personajes, escenarios y contextos que a uno si es lector se lo traga. ¿Tú has leído Canaima? Canaima. Tienes que leer Canaima. Bueno, estoy nombrando algunas, ¿no? Por decir algunas solamente, pero la producción de cuentos de Gallegos es fantástica. Bueno, yo tengo por ahí un audio que me gustaría que no sé si lo escuchamos ahorita o lo dejamos para la próxima. ¿Sí? Bueno, porque es que ya es el momento cuando Rómulo Gallegos, que fue diputado, mejor lo dejamos para la próxima, voy a hacer el escenario previo. Cuando fue diputado, él estuvo en el proceso de la constituyente, ¿no? Ya como Acción Democrática, obviamente, ya como militante de Acción Democrática, pero siempre mantuvo una posición muy ponderada, muy respetuosa con las otras tendencias. ¿Cuáles eran las otras? Los tres partidos más importantes que entonces existían, que era ya constituida Acción Democrática, el Partido Comunista de Venezuela, que se había constituido desde el año 1931, y el comité organizado, no sé qué cosa, independiente, que era COPEI. También estaba URD, eran 4. Pero digamos que esos eran los tres candidatos que fueran a la contienda electoral del año 1947, del cual él resultó ganador. Y en el discurso que ustedes van a escuchar después de las 30, se van a dar cuenta de esto que estoy diciendo, porque él, digamos, siempre mantuvo una actitud muy digna, no solo en el proceso de la campaña, cuando fue propuesto por un sector de Acción Democrática que no era el de Rómulo. Rómulo no quería que él fuera candidato, se opuso de manera, no, yo no diría surrecticia, pero sí de manera rectilínea, más bien. Y hay unos textos que ya no me va a dar chance de leerlo, pero yo sí quiero recomendarles. Este es un libro que yo se los puedo regalar de manera digital, porque no tiene problema, que es el libro Por un caballo y una mujer, de Salomé Espinosa, donde hay algunas revelaciones que muy poca gente conoce y que yo las voy a decir después de las 30. Y una de esas fue el hecho de que Betancourt se opuso a la elección de Rómulo porque él decía que él solo sabía construir figuras literarias y hacer paisajes literarios, pero que la política era otra cosa, que él no podía ser presidente. Entonces, ¿quién iba a ser presidente? Betancourt. Él quería ser el presidente, pero las leyes se lo prohibían. Entonces él debía poner a alguien ahí que fuera más afín a él, porque incluso las propuestas de Gallegos tenían que ver incluso con el hecho de que los soldados votaran, de que los militares votaran, una cosa que se concretó muchísimos años después con Chávez.
Pero vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos más con estas memorias sobre Rómulo Gallegos y sigan escribiendo mensajes en este viaje en el tiempo a través de la Radio del Sur. Ya volvemos con Viaje en el tiempo. Los latidos de la patria grande. Los latidos. Viva Radio del Sur. La radio del sur. Diciendo la verdad al mundo. La radio del sur. la Radio del Sur. La Radio del Sur te invita a escuchar Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche con El Mazo Dando. con El Mazo Dando. Bajo la conducción de Diosdado Cabello. La Radio del Sur nos transmite también y eso se escucha en muchísimos lugares. Porque sin truco ni maña, el mazo no engaña. Recuerda sintonizar la 98.5 FM en Caracas, Venezuela. O vía streaming Por www.laradiodelsur.com.be. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur, también ahora en TikTok. Sigue nuestra cuenta como @la Radio del Sur. Dale a nuestro corazón comparte y comenta para seguir escuchando los latidos de la patria grande en redes sociales. TikTok. La Radio del Sur presenta Y es que yo quiero tanto a Las mi Esquinas Caracas, de Caracas. que mientras viva no podré olvidar. Esquina de Carmelitas. El origen de esta esquina se debe a que en este lugar funcionó un convento dedicado a las carmelitas descalzas de Santa Teresa. La historia de la iglesia comenzó en 1725, cuando la señora Melchora Josefa de Ponte y Aguirre solicitó al rey un permiso para convertir su casa en un convento. El permiso se le otorgó y llegaron provenientes de México el obispo Juan Félix Valverde y un grupo de religiosas. Pero las monjas tuvieron algunos inconvenientes, ya que ocurrían apariciones misteriosas que las aterrorizaban y asustadas decidieron volver a su país con autorización de una cédula real expedida en el año 1732, en la que además se suspendía la fundación del convento. El obispo Valverde, 4 años después, logró la revocación de la cédula. En el año 1736, las monjas de la orden carmelitas se reinstalaron en el claustro, donde se dedicaban a la oración y a la preparación de ricas viandas y confituras para las casas de familia de los alrededores. En el año 1874, el presidente Antonio Guzmán Blanco decretó el cierre de las congregaciones religiosas con la respectiva cesación de las funciones del convento de Carmelitas, al que le debemos el nombre de una de las más emblemáticas esquinas de nuestra ciudad capital. ¿Qué tal? La Radio del Sur presentó Para cantarte a ti puse a Las Esquinas de Caracas. Narración y producción Osvaldo López Pereira. Grabación y edición Rafael Mendoza. Para cantarte a ti mi Caracas, he pedido al poeta que le ponga a mi verso toda su inspiración. Te invitamos a sintonizar de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la mañana, La Hora del Sur. El alba de la noticia. Conéctate al amanecer con la información de los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Opinión, entrevistas, cultura y mucho más con el periodista Luis Guillermo García Bencomo. Solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande.
La Radio del Sur, plataforma informativa de nuestra América. Radio del Sur. Saludos a Radio del Sur y a todos los compañeros y compañeras de Radio del Sur. Me alegra mucho que se presente esta oportunidad para saludarlos y para felicitarlos porque Radio del Sur hace una labor extraordinaria. La Radio del Sur, un espacio para la unión de los pueblos. Aquí y en el mundo deben seguir haciéndolo. Esos medios icónicos. Siempre los latidos de la patria grande. Uno de los proyectos del Sur, Radio del Sur. Los felicito por toda la labor que cumple permanentemente. La Radio del Sur. Enlace Vial, un espacio de servicio público con la mejor información del tránsito. Enlace Vial en sus dos emisiones, de 6:55 a 7:50 de la mañana y de 4:30 de la tarde a 7 de la noche. Enlace Vial transmitido a través de Tiuna 101.9 FM, Torbellino 102.5 FM, Radio Miraflores 95.9 FM, la Radio del Sur 98.5 FM y TV Fan, todas unidas para llevarte la información del tránsito con Gabriel Rodríguez. Gabriel Enlace Vial, tu programa del tránsito. Calabozo 88.7 FM Guárico. Continuamos con Viaje en el tiempo. Aquí se están riendo de esa canción, pero yo le estoy diciendo una cosa. Ese es otro clásico. Esa que ustedes escuchaban cantar se llamaba Maruja Enríquez. Era de Puerto Cabello y fue la conocida Perla Negra, así se llamaba. Para todos aquellos que nos sintonizan a través de Facebook Live, a través de la Radio del Sur, cada una de las redes, o también en vivo a través de todas las frecuencias en el territorio nacional y más allá a través del streaming. Este fue un personaje, si se quiere, del bolero latinoamericano de primer orden, con la mala suerte de tener, una vida dramática.
Maruja Enríquez llegó a grabar, entre las pocas cosas que grabó, esa canción, que es un bellísimo bolero, digamos, de esa playa de canciones de los años 40, 50, algunos autores venezolanos, otros autores latinoamericanos, etcétera, pero de una manera, de una interpretación única. Graciela Naranjo, que fue su compañera, decía que Maruja Enríquez era una Marucha, se llamaba Marucha Enríquez, era exclusiva de lo que era la Radio La Esfera, que después fue Radio Continente, que murió en circunstancias muy tristes, porque ella se fue enamorada detrás de un músico, creo que puertorriqueño, y entonces el hombre la involucró en situaciones muy irregulares, y fatalmente en una de sus interpretaciones en una taberna de la ciudad de Nueva York, en un sitio que era de poca decencia, bueno, se prendió un tiroteo entre las bandas criminales y ella fatalmente quedó herida y murió en esa reyerta tan inútil, ¿no?, para una mujer que cantaba como un ángel. Esa era Marucha Enríquez, La Perla Negra. Y como nosotros estamos hablando de Gallegos, nada más que contextualizar esa música, que era la que se escuchaba cuando Gallegos resultó presidente, y cuando Rómulo Gallegos, que hoy estamos, bueno, dedicándole este programa a la memoria de él y a la memoria de las instituciones que lleven cualquier nombre, como la Biblioteca Rómulo Gallegos de Ciudad Bolívar. Me manda María Luisa Roja, un bolero clásico, hermosas canciones. Sí, María Luisa, bellísima. Afortunadamente a Luis Alberto se le ocurrió hacer esta selección el año 98 y me quedé yo con ese disco. Ese disco pocas veces se escucha, ¿saben? Muy pocas veces se escucha. Entonces Gallegos, gana la presidencia el año 48. Y hay en este relato del libro de Salón Mesa, Por un caballo y una mujer, primero que Salón era un dirigente sindical de Acción Democrática en ese momento. Después resultó, como dirigente del Movimiento Electoral del Pueblo, cuando se dividieron en el año 67 por la candidatura de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Pero este libro revela algunas de las cosas que pocas veces se han conocido, ¿no? Cuando el candidato Rómulo Gallegos se enteró de las maniobras que estaba haciendo Rómulo Betancourt en su contra, Gallegos mantuvo alejado a Betancourt de Miraflores, ¿saben? Es decir, le hizo la cruz. Primero, que tenía la autoridad moral para hacerlo. Segundo, que era el presidente, ¿no? Fíjense ustedes, estoy poniendo la condición de presidente después de la moralidad, ¿no?, de la dignidad moral que tenía Rómulo Gallegos, porque sí la tenía, sí la tuvo. Y luego, digamos que fue reveladora, por ejemplo, el discurso que dio Gallegos en el silencio, cuando dijo públicamente esto que les voy a narrar y que lo describe Salón en su libro. Dijo Gallegos: se sabe de discípulos que han traicionado a sus maestros, pero no de maestros que hayan traicionado a sus discípulos. Tal cual lo dijo Gallegos el año 48, cuando asumió, la responsabilidad de ser presidente de la República. Pero hay otro evento, digamos que escuchemos las palabras pronunciadas por Rómulo Gallegos y aquel evento que ocurrió el año 48, que muy pocas veces, es que yo tengo que hacer la vez de camarógrafo, estar pendiente de las imágenes, etcétera. Y es lo que nos dijo. ¿Lo tienes ahí a tiro? Vamos a escucharlo y lo colocamos aquí en video. Escuchémoslo. Seguidamente
el ciudadano presidente electo, con la mano puesta sobre la Constitución de la República, prestará la promesa de ley. Ciudadano Rómulo Gallego, prometéis sostener y defender la Constitución y leyes de la República y cumplir fiel y estrictamente los deberes del cargo con que os ha investido la soberanía popular. Prometo. Que la patria os lo premie, y si no, que os lo demande. Venezuela ha vuelto por su fuero de pueblo señalador de rumbo, al dar un ejemplo de recto ejercicio de derechos recién recuperados. 3 venezolanos fuimos a la contienda electoral por la presidencia de la República. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside el honor del deber bien cumplido, del deber que les trazaron sus partidos, y yo los saludo respetuosamente. No se haga nadie a sí mismo el agravio de malgastar la hora de la fe, que es el más hermoso de los movimientos del corazón humano, en las mezquindades de las malicias, para desconfiar de la sinceridad de las palabras que acaba de oír. Rafael Caldera y Gustavo Machado, cada cual en sus respectivas ideologías, sin confusiones posibles con las mías, fueron en la contienda electoral y aún continúan siéndolo cifras de esperanza venezolana. Nada de este gentilicio puede hacerme ajeno en esta hora generosa de la confianza de mi pueblo puesta en mí, que es al mismo tiempo la del comienzo de la imperiosa obligación sin contemplaciones de parcialidad. Ciudadanos, senadores y diputados de la República, las palabras que acabáis de oírme no han sido solamente vuelto de corazón emocionado, sino comienzo de severo cumplimiento de deber. Wow, este discurso pronunciado en presencia de Rómulo Betancourt, y no crean que el mensaje que Dios se lo dijo a él, porque él ya sabía de las traiciones de la cual señalamos anteriormente. Es inmediatamente después de este discurso se desarrolla toda una gestión, sobre todo en el ámbito cultural, ¿saben? Gallego fue muy proclive a fomentar el cine. De allí una de las iniciativas, que fue una empresa cinematográfica conocida como Cinematográfica Ávila, donde se generaron películas, ¿no?, extraordinarias, que dieron, bueno, un paso adelante en la cinematografía venezolana. Obviamente el cine mexicano también contribuyó con esto, y se produjo aquella película Doña Bárbara con
María Félix y otros estelares internacionales también del cine mexicano. Pero además de eso, la profusión de la música llanera, es decir, se mandaron comisiones a investigar, a trabajar, a levantar ese acervo musical venezolano, no solamente la llanera, la andina, la oriental, etcétera, ¿no? La guayanesa. Ese proceso que inició, yo lo voy a decir rapidito porque se nos están acabando los tiempos. Quiero saludar a Violicet Ramírez, que nos escucha desde Maturín, a Rosamelia, que está en España, en Madrid. Oye, qué bueno, nos están viendo por todas partes. Entonces, esa caída vertiginosa de la gestión de Rómulo Betancourt estaba anunciada. Es decir, el presidente sabía que había una conspiración desde el mismo momento en que fue, incluso antes de ser electo, porque había una resistencia. Pero hay un momento espectacular de esto que pocas veces se ha dicho, y es la manera como algunos oficiales leales a Gallegos le señalan a él la situación que está ocurriendo en algunas esferas altas del alto mando militar. De este libro de Salón, registramos en la página 167, señala Salón que de la conspiración contra Rómulo Gallegos hablaba todo el mundo en la calle, era conocido, pero los que la negaban eran los miembros del gabinete y la Dirección de Acción Democrática. En el propio seno de la oficialidad leal al gobierno se comentaba el asunto descaradamente. El oficial Gámez Arellano, jefe de la guarnición de Maracay, hizo concurrir a presencia del presidente Rómulo Gallegos y de su ministro Román Delgado Chalbó a un valiente teniente oficial que le dijo delante del presidente lo siguiente: presidente, lo que se dice en el seno de la oficialidad es que su ministro de la Defensa, y el ministro de la Defensa estaba ahí, su ministro de la Defensa aquí presente y otros oficiales están conspirando para derrocarlo, para derrocar su gobierno. Bueno, imagínense ustedes, Delgado Chalbó, que era el ministro de la Defensa cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno que presidía Rómulo Betancourt, continuó en el mismo cargo del gabinete con Rómulo Gallegos y fue uno de los responsables del golpe contra Gallegos. Este oficial teniente y Corazpe Antolínez y este oficial general Gámez Arellano, jefe de la guarnición de Maracay, tuvieron el coraje para decirle al presidente Rómulo Gallegos que fulano y fulano estaban conspirando contra él. Gallegos no tomó la consideración y efectivamente unos meses después fue derrocado y cambió la historia. Sin embargo, por aquí me comenta, muy interesante, en los comentarios, una publicación, Ok. Es bueno señalar que, y para cerrar, que Gallegos era muestra del venezolano digno, que comprendió y entendió el sentido de la dignidad con alto grado de soberanía, como efectivamente lo mostró él en su hacer, tanto como político, como literato, como creador de paisajes y contextos de una narrativa única. Por cierto, faltó nombrar aquí a uno de sus grandes seguidores, que fue un profesor de universitario norteamericano, creo que del norte de Carolina, no recuerdo ahorita el nombre, pero lo cierto es que le dio divulgación a su obra, la tradujo al inglés. Es decir, la obra de Doña Bárbara llegó a convertirse en una de las grandes novelas de la literatura hispanoamericana y mundial, a tal punto de que ha sido traducida en muchos idiomas. Esto que hemos hecho nosotros hoy aquí en la Radio del Sur a través de Viaje en el Tiempo es solo una aproximación y los invitamos a seguir leyendo. Yo les voy a pasar por el Facebook Live una copia digitalizada de este libro, que es mi regalo para ustedes, para que ustedes
profundicen sobre el tema de Rómulo Gallegos, sobre todo las instituciones que llevan ese nombre con honra, con honor. No me queda más nada que decirles que hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en la coordinación de programación, Samuel Romero, en los controles, José Blanco Rosendo, ese es el apellido de su mamá, y quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. Muchas gracias a todas y todos ustedes que nos han sintonizado en donde quiera que se encuentre, y nos vamos a despedir también con un clásico, pero con un clásico espectacular, porque se trata de una canción que fue un himno durante la época de la dictadura de Pérez Jiménez, una canción de un músico venezolano digno también, Guillermo Castillo Bustamante, que escribió una canción dedicada a su esposa, que él estaba preso, fue capturado por la Seguridad Nacional, y hay un libro que se llama Los tetos de Barreto, que era un criminal de la dictadura que sádicamente describe cómo torturó a Guillermo Castillo Bustamante. Y su esposa, se llamaba Inés Pacheco, estaba presa en la cárcel de Los Teques. Esa canción se convirtió en el año 55 en un himno para los de la resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, porque fue cantada por nada más que y nada menos que un ícono de nuestra música, que fue, ¿quién más de la época? Uno de nuestros grandes de la música nacional, que fue Alfredo Sadel. Escuchemos entonces Escríbeme. Hasta una próxima oportunidad. Son tus cartas mi esperanza, mis temores mi alegría, y aunque sean tonterías, escríbeme, tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone. Y aunque sea con borrones, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, y aunque sean malas nuevas, escríbeme. Hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me
me conmueve, y aunque sean malas nuevas,